Capítulo 3. Cuando no es fácil perdonar. Tú conoces el sentimiento. Ya le has dicho a tu cónyuge te perdono. Has confesado tu falta de perdón al Señor y le has pedido que te limpie el corazón y que te ponga en libertad. Pero todavía tienes ese sentimiento de no poder dejar el asunto por completo. Estás tratando de perdonar, pero parece que no lo puedes lograr totalmente. Todavía hay falta de perdón en ti. Esto sucede cuando tienes que perdonar a tu cónyuge por las mismas cosas una y otra vez, y a medida que el tiempo pasa se hace más difícil en vez de más fácil. Se han acumulado capas de ofensas y por lo tanto se necesitan capas de perdón. Tenemos que darnos cuenta de que en nuestra vida y especialmente en nuestro matrimonio, perdonar es algo que se repite a veces a diario. Siempre debemos tener en nuestro corazón la disposición de perdonar. Y solo un corazón humilde que ha sido perdonado por Dios tiene la capacidad de perdonar completamente una y otra vez. Tú tienes que perdonar a tu cónyuge de la forma que Jesús te perdonó a ti. Efesios 4:32. Jesús te perdonó completamente. Ni mira hacia atrás ni se acuerda. Esto quiere decir que no debes llevar una lista de formas en que te han ofendido. Quiere decir que te vas a rehusar a tener amargura y resentimiento sobre esas cosas. Significa que no te vas a permitir ser un recolector injusto que tiene un pie en el pasado siempre pensando en lo que sucedió. Quiere decir que vivirás todos los días libre de los malos recuerdos y que mirarás hacia el futuro con esperanza. El verdadero perdón quiere decir que vas a soltar la ofensa y que te rehusas a contarla contra el ofensor. Esa clase de perdón es imposible sin el Señor. Necesitamos la ayuda de Dios para perdonar todos los días. Al principio de tu relación es fácil perdonar a tu cónyuge, pero cuando tienes que estar perdonando una y otra vez, te preguntas si tal vez estás alentando a tu cónyuge al parecer que apruebas sus acciones. A veces tal vez vacilas en perdonar porque temes de que si lo haces, te estás poniendo en la posición de que eso suceda de nuevo. Pero hay una línea clara entre posibilitar que alguien haga algo y perdonar. En otras palabras, todavía puedes confrontar a tu cónyuge en cuanto a cambiar sus caminos y oras para que eso suceda, pero si él o ella no cambia, tú te rehusas a que te carcoma y te amargue. Perdonar no quiere decir que le das al que te ofende un pase libre para cometer la ofensa una y otra vez. No quiere decir que estás abriendo la puerta al maltrato o dándole a la persona el derecho que te pisotee o que te continúe hiriéndote. No hace de ti un felpudo. El perdón no hace que la otra persona tenga razón. El perdón te libera a ti. Subtítulo: Pídele revelación a Dios. El perdón es una decisión que tomamos y sabemos si la hemos hecho o no. No perdonamos a alguien en forma accidental sin darnos cuenta de ello, pero es posible no perdonar sin darse cuenta de ello. Pensamos que hemos soltado un asunto cuando no lo hemos hecho. Marianne, la consejera cristiana que yo había consultado, hizo que yo confesara mi falta de perdón hacia mi madre. Meses más tarde, ella me llamó para que fuera a su oficina porque me dijo que sentía que yo tenía falta de perdón también hacia mi padre. Yo creía que no era así, pero ella me dijo que de todas formas se lo preguntara a Dios. De regreso a mi casa después de la consulta, dije: Señor, ¿hay falta de perdón en mí hacia mi papá? Yo esperaba con toda confianza de que Dios me dijera: no, mi buena y fiel serva. Pero en forma instantánea sentí una punzada en el corazón con la verdad. Sentí que Dios me decía que yo no había perdonado verdaderamente a mi padre. ¿Mi padre?, pensé. ¿Por qué necesito perdonarlo a él? En ese instante vi toda la falta de perdón que había abrigado contra mi papá por todos esos años en que no me había protegido de mi madre, y él era el único que podría haberlo hecho. Él nunca me había maltratado, así que no pensé que había razón alguna para perdonarlo. Pero cuando mis ojos se abrieron a la verdad,
vi que mi padre nunca me había rescatado de la demencia de mi madre y yo tenía esto contra él sin darme cuenta. Me quebranté y lloré tan fuerte que tuve que estacionar el automóvil en el costado de la carretera. Confesé mi falta de perdón hacia mi papá y le pedí a Dios que me perdonara. Cuando lo hice, sentí una libertad en el espíritu que nunca había sentido antes. Mirando hacia atrás ahora, creo que si no le hubiera pedido a Dios que me revelara si había falta de perdón en mi corazón, dudo que lo hubiera podido ver por mí misma. No siempre podemos ver si tenemos actitudes de falta de perdón, pero Dios nos la mostrará si se lo pedimos. Subtítulo: Tú tienes que tomar la decisión. Perdonar es una elección que tienes que hacer todos los días. Tú eliges vivir perdonando y eso nunca es más cierto que cuando estás casado. Además de amar a tu esposo o esposa, la siguiente cosa más importante que puedes hacer en tu matrimonio es perdonar. Aún en el mejor de los matrimonios es necesario perdonar. Para que dos seres humanos completamente diferentes vivan juntos en armonía, va a haber desilusiones, malentendidos y heridas. Tenemos que cumplir lo siguiente: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Colosenses 3:13. No podemos esperar hasta que nuestro cónyuge lo merezca o nos pida perdón. No perdonar es algo que mata. Mata tu relación, tu salud y tu gozo. También perjudica tu caminar íntimo con Dios. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús si debíamos perdonar 7 veces, Él les dijo que 70 veces 7 era lo que debían perdonar. Mateo 18, versículos 21 y 22. Yo saqué la cuenta y es 490 veces. Lo que quiere decir es que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Tal vez tú no vivas con alguien que debas perdonar 490 veces por día, pero todavía tienes que perdonar tantas veces como sea necesario para que tu corazón esté libre. En la oración que Jesús nos enseñó, Él nos dice que le pidamos a Dios que nos perdone, igual que nosotros perdonamos a otros. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, dice Mateo 6:12. Eso quiere decir que si le pedimos a Dios perdón por las cosas que hemos hecho y al mismo tiempo nos negamos a perdonar a nuestro cónyuge, entonces no vamos a disfrutar completamente los beneficios del perdón de Dios. En otras palabras, si no ponemos en libertad a otros al perdonarlos, nosotros no vamos a encontrar la libertad que necesitamos para avanzar en la vida. El no perdonar siempre va a retener. Estaremos ligados a ataduras invisibles de falta de perdón y aunque tratemos mucho, no vamos a poder salir del lugar donde estamos y avanzar a donde se supone que estemos. Cuando has sido devastado emocionalmente por algo que tu cónyuge ha hecho o dicho, a veces el dolor es tan intenso que sientes que no lo puedes superar lo suficiente como para perdonar. La falta de perdón y la amargura se pueden arraigar tan completamente que se requiere una obra grande de Dios para que tú siquiera quieras perdonar. Cuando eso sucede, pídele a Dios que te ayude. Ora: Dios, ayúdame a querer perdonar a mi cónyuge. Ayúdame a perdonarlo completamente. Tienes que hacerlo para asegurarte de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades, corrompiendo a muchos. Hebreos 12:15. Es difícil librarse de la amargura y el daño mayor te lo hace a ti. No solo es importante que perdones a tu cónyuge, sino que también es importante para tu matrimonio que perdones a otras personas en tu vida. Si no has perdonado a un familiar, vecino, amigo, conocido o compañero de trabajo, esto te va a perjudicar personalmente. Causará que te amargues, se verá en tu rostro y se revelará en tu voz cuando hables. Se presentará en tu cuerpo en la forma de enfermedad, dolencia o alguna clase de discapacidad. Nuestro cuerpo, mente y alma no fueron diseñados para vivir sin perdonar.
Es algo que nos destruye desde adentro hacia afuera. Es un veneno para el cual no hay otro antídoto que el total perdón. Y va a afectar tu matrimonio, ya sea que te des cuenta de eso o no, porque la falta de perdón se muestra en tu personalidad y la gente la percibe, aun si no saben lo que es. Subtítulo: Decide por adelantado. Yo he aprendido que la mejor manera de vivir es decir por adelantado ser una persona que perdona. Te quita presión porque no tienes que tratar de tomar la decisión cada vez que algo malo pasa y estás sufriendo por la desilusión, la herida o tu propio enojo. Una vez que estuve convencida de que no perdonar te destruye y que perdonar te libera, decidí que sería una persona que perdona siempre. Cuando tomé esa decisión, por supuesto que fui puesta a prueba. La siguiente vez que mi esposo se enojó, en lugar de reaccionar con mi forma negativa usual, me di cuenta y recordé que había tomado la decisión de perdonarlo aún por las próximas veces que él se comportara de esa forma. Yo ya sabía que no había hecho nada conscientemente para merecer su enojo, así que en lugar de retraerme por el dolor de la forma en que lo hacía usualmente, le insté para que me dijera por qué estaba enojado y disgustado. Y resultó que había sido algo que sucedió en el trabajo. Cuando cuando me lo contó, pude entender completamente por qué se sentía así. Yo también me hubiera sentido herida y disgustada. Lo que no entendía era por qué él sentía que estaba bien desquitarse conmigo. Más tarde reconoció que estaba mal y me pidió perdón. Después de que hube perdonado completamente a mi madre por el maltrato que recibí de ella, yo quería ir al tiempo en el que ella era una niña de 11 años y perdió a su madre y fue privada de la presencia de su padre. Yo hubiera querido poderla consolar y quitarle algo del dolor. Aun cuando yo sabía que ella ahora estaba con el Señor, lloré por las terribles tragedias que sufrió. Le pregunté al Señor: ¿qué bien me hacen estas lágrimas ahora que ella no está y no se puede hacer nada? Sentí que Dios quería que yo usara este dolor para ayudar a la gente a entender que cada persona tiene una historia que contar en su pasado que la ha hecho lo que es, y solo Dios sabe la historia completa. Todas las personas que son crueles y están enojadas han sufrido alguna clase de maltrato, dolor y tragedia en el pasado. A veces un dolor tan profundo que no lo pueden expresar ni entender. Y a veces hacen cosas terribles a las personas que se suponen que aman debido a ese dolor. La necesidad de expresarlo supera su sentido de decencia y compasión. Es como si un espíritu de venganza se apodera de ellos y ventilan su dolor y frustración a través de su enojo, sin considerar siquiera lo que hace al corazón y al alma de la persona que lo recibe. Sin importar lo mala y cruel que haya sido una persona contigo, liberarla por medio de tu perdón te libera a ti. Te libera a ti para que puedas avanzar sin esos malos recuerdos que te mantienen detenido en el pasado. Después de que fui verdaderamente liberada de los poderosos efectos del enojo de mi esposo, decidiendo de antemano que cada vez que ocurriera yo lo iba a perdonar, me sentí triste por él cada vez que se enojaba. Yo sabía que él estaba impidiendo lo que Dios quería tratar de hacer en su vida y que él sería el que salía perdiendo por eso. Sentí lástima por el niñito que había hecho sentir como un fracasado por algo que no entendía ni podía evitar. Lamenté no haber sido sanada, restaurada y lo suficientemente madura antes de no poder tomar su enojo tan personalmente. Aunque estaba dirigido a mí, tenía una historia que databa desde antes de que yo lo conociera. Yo pude ver todo eso solo después de que Dios hubo hecho su obra de perdón completo en mi corazón. Comentario personal, queridos amigos. Soy muy parecido al esposo de la escritora. Durante mucho tiempo manejé muchísima ira, muchísimo enojo, y durante muchos años la expresé principalmente hacia ella.
mis hijos y varias veces también hacia mi madre y mis hermanos. Estoy totalmente consciente de lo real que ella escribe en decir que muchas veces uno no logra entender por qué ese enojo y esa ira expresado a los que realmente amamos. Sin embargo, también quiero decirles que a partir de haber conocido a Jesucristo y leer libros, asistir a seminarios, tener una relación directa con Él, ayudó a que ese enojo, esa rabia, esa ira fuera desapareciendo. No pasó de un momento a otro, pero fue desapareciendo. A tal punto que hoy creo ser una persona que ya no padece de ese enojo constante, que ya no tiene que explotar con sus seres amados. Sin embargo, en ese proceso de tiempo, el corazón de mi esposa fue sumamente lastimado, a tal punto que hay ciertos momentos en el transcurso de nuestra vida última en que cuando ella los recuerda, ahora ella es la enojada, ahora ella es la que en algunos momentos daña o mi corazón o el corazón de nuestros hijos con sus expresiones. Sin embargo, es una lucha constante, es una lucha de amor hoy en día. Antes era con nuestras fuerzas y con lo poco que íbamos conociendo del Señor. Hoy es una forma diferente de hacer las cosas. Lo comento abiertamente porque es como es nuestro matrimonio, es como es lo que vivimos día a día.